Buenas tardes, estamos en Mazatán, Chiapas, hoy 5 de abril del 2015, acaba de pasar Semana Santa, estamos en Pascua y estoy aquí entrevistando al señor Herón Villalobos Victorio. Así es. Me gustaría que me dijera datos biográficos suyos, dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus padres. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en la casa que en 1957, un 20 de mayo, me vio nacer. Nací aquí en Mazatán, en este mismo lugar donde estamos. Y mis padres fueron Herón Villalobos de la Cruz, Adelma Victorio Rojas. ¿Originarios de dónde? Originarios también ellos de acá, de este lugar, De Mazatán. de Mazatán, Chiapas. ¿Aquí nació usted? Aquí nací, aquí donde estamos nosotros, aquí en este lugar, en esta casita que ellos me dejaron como herencia. ¿Cómo era aquí antes, cuando eran niños? Pues anteriormente se sabía o nacíamos nosotros y la verdad no habían bardas, no había puras casas de palma, se acercaban con un material que se llama manaca. Ahí en ese tiempo la construían de puros árboles de aquí de la región, los horcones que le llamaban, o sea, lo que hoy lo hacen de material, anteriormente eran de los árboles, que eran el guachipilín, le ponían el yaite, escogían ese tipo porque el mora, que no, terminaban, le aguantaban mucho de estar enterrados, y el laurel. Estoy viendo que aquí enfrente tenemos, hacia la parte norte, tenemos el panteón. ¿Ya estaba ese panteón? Ya estaba ese panteón es legendario. Nosotros cuando nacimos no tenía barda hasta que fue construido en 1978 en aquel entonces por la presidenta municipal Elizabeth Wong Nolasco. ¿Las calles? Las calles primero eran calles que tenía nuestro pueblo de pura, o sea, no estaban pavimentadas. Posteriormente, en 1974, 75, la mandó en aquel entonces Ranulfo Juan Cigarroa, fue el presidente que las mandó empedrar. Las calles principales eran las que después de estar de pura tierra, que le pusieron piedritas ahí acomodadas. Más adelante fue que se hizo también ya lo que hoy vemos, pavimento hidráulico. Así es. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? ¿Dónde estudió la primaria? La primaria la estudié en la escuela José María Morelos de aquí de Mazatán, pero anteriormente no había secundaria. Hubo una secundaria que fue incorporada a la Secretaría de Educación Pública, y de ahí nos teníamos que ir directamente hasta Tapachula a estudiar. Allá estudié en el Centro de Estudios Superiores de Soconusco, CES, se llamaba la escuela secundaria, que anteriormente estaba afiliada a la Preparatoria Tapachula. También estaba el CECIT, el Soconusco, que hoy es Preparatoria Tapachula. Ahí también hice mi estudio de la preparatoria. En Tapachula, Chiapas, ahí mismo, ahí terminamos todas esas cosas. Ya después nos dedicamos al trabajo, andamos trabajando ya conforme a eso. Me casé en 1979, un 10 de febrero. Me casé con mi esposa, se llama Blanca Lidia Balcázar Morel. Ella es originaria de Mapastepec, Chiapas. ¿Qué recuerdos tiene de su juventud? ¿Jugaba algún deporte? Por mi discapacidad nunca pude jugar nada. Lo único que sí me gustó mucho fue el fútbol. Por cierto, tengo un recuerdo muy bonito del fútbol, ya que nunca jugué fútbol y sí fui dirigente de la Liga Municipal de Fútbol de aquí de Mazatán. A pesar de mi discapacidad que tengo desde cuando yo era niño, nunca pude jugar fútbol, pero sí dirigí lo que es la Liga Municipal de Fútbol. ¿Tenía nombre la liga? La Liga Municipal de Fútbol Municipal de Mazatán. Sí, fue en el 84, 85, 86. Fue un trienio que me tocó a mí dirigir los destinos de Mazatán, cuando Mazatán era un Mazatán bueno pues para jugar fútbol. ¿Qué tradiciones recuerda usted de Mazatán? Pues las tradiciones más bonitas que tenemos de los usos y costumbres de aquí de Mazatán. Empezamos con las costumbres, ¿verdad? Los jugadas que venían anteriormente aquí en Mazatán y que se han ido terminando por falta de apoyo. Muchas veces de nuestros padres, otras veces del gobierno también, que no nos ha apoyado. Es de que existía, por decir,
la temporada del barrilete, había la temporada que le llamamos nosotros aquí del trompo, de jugar al trompo, jugar las canicas. Todas esas costumbres que tenía el pueblo, además de ser bonitas, eran fueron formando tradiciones. La tradición primordial que tenemos acá es el Día de los Enmascarados, que esa la recuerdo yo desde toda mi niñez porque mi madre la organizaba. Y la muerte de ella, que ella falleció un día 21 de septiembre del año 1989, pues la verdad pensamos nosotros que iba a terminar la tradición, pero todos los muchachos que tienen su manda, o sea, su promesa, llegaron a verme hasta el rancho San Fernando, allá vivíamos. Ellos me llegaron a decir que no era posible, que porque mi madre había fallecido, esto debía de terminar, que yo sabía ya también hacer estas cosas, que porque no terminaba. Para mí era un lapso muy pequeño, porque ella murió en septiembre. Octubre, noviembre, pues ya ves que el 30 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, o 9 de la mañana, se salen a las principales calles a bailar con los enmascarados. ¿En qué consiste esa tradición? ¿Enmascarados cómo? Es que, mira, es una tradición que nació desde cuando la Virgen apareció. Dice que, según la leyenda, es una leyenda, ¿verdad?, que nos dejaron nuestros ancestros, que la Virgen apareció aquí en Mazatlán en 1466, un día 30 de noviembre en la madrugada. Ella apareció ahí en un lugar denominado Las Conchas, precisamente le pusieron así porque ella venía ahí dirigiendo a 3 vírgenes, que era la Virgen de Margarita Concepción, la Virgen de Candelaria y la Virgen del Tránsito. Que posteriormente la Virgen del Tránsito se la habían llevado a Villa Comantitlán, en aquel entonces se llamaba Pueblo Nuevo. Pero de ahí se la robaron y más adelante apareció hasta por allá por el Tacaná, donde la tienen ahorita. No sé si ellos la tendrían o se la dieron, ¿no?, pero llegó hasta allá. Precisamente hace 2 años se reunieron ellas aquí en Mazatlán, las 3 vírgenes. Un acto muy bonito que nos dejó muy conmocionados a todos los católicos, nos gustó muchísimo. ¿Quién era el párroco? El padre Mario Alberto Villarreal Ruiz, él era el párroco y logró eso, se lo conté y le platiqué sobre las cuestiones y dice él, pues vamos a buscar la manera de cómo le hacemos, y sí se fueron hasta allá y lo hicieron. Entonces, ¿cómo se aparece el 30? Cada 30 salían los enmascarados. Salen los enmascarados, pues habla de una leyenda, ¿verdad?, que dice que la Virgen supuestamente era una persona radicada aquí en Mazatlán y que después, ya después del acto de eso, donde el niño que ella trae en el brazo lo iba a entregar ese día en el punto donde está ella. Era un lugar aquí, en una aldea, pues, llamada Mazatlán. Ya después pasó a ser pueblo. Ya ves que nuestros ancestros eran nómadas, ellos se ubicaban donde hubiera un río, para que pudieran tomar agua y tener su siembra y toda la cosa. Se ubicaron aquí a la orilla del río, que ahora ya le llamamos el río Seco, que en 1944, un 26 de agosto, tuvo, según tenemos los datos exactos, a las 3 de la mañana se fue el río de aquí porque la gente le lloraba a la Virgen que ya se estaba inundando Mazatlán. Eso fue un milagro, uno de los milagros más palpables que también la Virgen hizo. Sacó el río de aquí y lo mandó a más de 3 kilómetros de Mazatlán. Por eso ahora le llamamos el río Seco que atraviesa Mazatlán. ¿Qué máscara se pone? La máscara que se pone aquí es debido a que supuestamente el diablo, le llaman el diablo mayor, porque el diablo iba a recibir a ese niño. Era como quien dice, un entrego que iban a hacerle al niño. De su papá, según la leyenda, dice que tenía muchos hijos. Tenía ya 13 hijos, en aquel entonces pues ya ve que no habían operaciones, no había nada, ellos tenían sus hijos hasta los que Dios les diera, esa era la palabra que ellos daban. Entonces venía y cuando el Señor le dio un antojo, nos redacta la leyenda ahí, de que le dio un antojo, le dio ganas de comer una gallina, pero no tenían. Llegó la gallina a un patio de la casa de ellos y viene y la mató la mujer, le ordenó él y él le obedecía. Le ordenó que la matara porque tenía ganas él de comer una gallina, pero solo. Entonces viene y la agarra y se la lleva. Se la matan y se la lleva a comer al monte. Le deja el caldo a los niños. Viene y agarra y él contento. El primero que encontró fue, en este caso, ¿verdad? Encontró, dice que a un viejecito y ahí él iba a comer, ya tenía su itacate, así hablan ahí en la leyenda.
un itacate lo tendió y empieza a querer comer cuando venía un viejecito y le dice, ¿no invitas? No, dice, yo no puedo invitarte, ¿cómo te voy a invitar? Si en este caso, dice, yo ya te reconocí, eres Dios. Yo todo el tiempo te he clamado y nunca me hiciste un milagro. Recogió sus cositas, con quien dice, lo abandonó y se fue caminando. Más adelante le aparece una dama. Esa dama también le dijo, tú eres muy hermosa y todo, pero ya también dice, a ti no te invito porque también te he llamado en el momento más difícil que ya no aguanto con la vida y ya me quiero morir y yo sé que tú eres la muerte. Tampoco contigo voy a compartir esta comida. Más adelante encuentra a un hombre que venía a caballo y dice que le dice, bueno, me invitas a comer, todos le decían lo mismo. Y le dice él, sí, a ti sí te invito porque a ti nunca te había clamado. Sé que tú eres el diablo, pero te puedo dar de mi comida, compartir contigo. Ya cuando estaban compartiendo la comida le dice, mira, dice, te voy a dar una cosa. Sé que necesitas dinero, te voy a dar dinero. Sé que necesitas, bueno, le ofreció las 1001 maravillas, ¿no? Te lo voy a dar, y ahora menos, ahora que ya sabes que soy el diablo, te voy a ayudar. Pero con una condición, ¿cuál? Que me regales al niño que tiene tu mujer en el vientre. A la vez no sabía que estaba embarazada otra vez su mujer, pues. No, dice, ¿cómo te lo voy a dar? No sé si está embarazada. Sí, te lo doy, dice que le dijo, yo te lo doy con la ignorancia que tenía. Viene el hombre y le da, a cambio de la comida, le da un morralito, le da dinero y se va contento aquel, y ya llegó contento, empezó a comprar su cosita. No sabía la mujer por qué, a dónde había encontrado el dinero. Ya después, pero firmaron antes, firmaron un pacto. Eso es lo que marca la leyenda, que por eso salen los enmascarados. Esa gente que andan enmascarada, supuestamente son la gente que andan acompañando al diablo, los que tienen el alma que tienen la llaga, que por eso andan todos ahí jorobados y todas las regadas. Esa es la tradición, es lo que marca la tradición, y que a las 12 del día le tenían que entregar a donde ahorita está el atrio de la iglesia. Por eso es que ahí se baila al final, un rito pues donde ya se baila, pero ahí se desaparece la señora, que es la Virgen, dice la leyenda, y al otro día aparece allá en el mar. Según tengo entendido, estos diablos besan a las muchachas. Es la tradición, ya eso la pusieron, ¿verdad? Es una tradición después, ya fue posterior, donde ya para alegrar al pueblo y todo, que no le tuvieran miedo, porque antes nada más salía un diablo, ahora sale una debilitada, hasta los más chamaquitos también se visten de diablo, es muy bonito. Pero resulta de que pusieron esa tradición allá por los años 30, ¿verdad? Cuando se empezó a construir la iglesia. Porque la iglesia que tenemos aquí en Mazatán en estos días salió en el periódico de que una historia que no era, es falsa, ¿verdad? Nosotros porque tenemos documentos donde en 1933 empezaron a construir la iglesia de aquí de Mazatán. Ahí en el lugar donde está ya había una iglesita anterior, había una antes, donde nada más cabía la Virgen y unos cuantos santitos. Más adelante se fueron por ahí Cornelio Palacios, Pito Sandoval Villalobos, se fueron el señor también Isaac Rodas, Villarreal, y Candelario Villalobos, que en ese entonces Candelario Villalobos era el secretario municipal de don Isaías Victorio Velázquez, él era el presidente. Los apoyó para que fueran a Esquipulas. Ahí en Esquipulas les regalaron una copia del plano del templo del señor Esquipulas. Es una réplica del templo del señor Esquipulas. Lo único que el templo del señor Esquipulas mide a lo largo así 70 metros y este mide 40. O sea, ya no daba el terreno. ¿Por qué? Porque en aquel entonces habían prestado el terreno a la iglesia. Era insuficiente, pero no pensaron en que Mazatán iba a ir creciendo. Prestaron un terreno que más adelante conocimos nosotros también en 1941. Lo prestaron con la escuela primaria, la primera escuela primaria que estuvo de la Benito Juárez, exactamente. Se la prestaron ahí a don, cabe la casualidad que era presidente municipal, don Candelario Villalobos, otra vez mi abuelo. Así está la situación. Y acabaron de construir el templo hasta 1949, cuando un señor de aquí de Huixtla nos compuso el himno de Mazatán. Ese día en una zarabanda, cuando inauguraron el templo, el mismo templo, compuso la canción de Mazatán, esa bonita que se escucha, que todavía todo mazateco cuando lo escuchamos se nos pone ¿Es el danzón? El Mazatán. El danzón lo compuso Danilo Gutiérrez en 1974.
El himno, ¿cómo dice? Mazatán, Mazatán, bella tierra tropical, donde el sol con su brillar va requemando el arenal. Eres tú, linda flor, que en medio del mar nació y en el confín te quedará con la Virgen de la Concepción. Ese es el Mazatán antiguo, pues, que tenemos nosotros. El primer danzón que nos compuso el maestro de Aquino, de Huixtla. Entonces, todo eso después lo agarraron cuando Mazatán era campeón, todo el tiempo lo tocaba. Cuando Mazatán iba a tocar a un lugar, lo tocaba. Todavía, ahora que hicieron el reloj de la iglesia, que ya no lo escuchamos cantar, se escuchaba esa, porque es el himno del Mazateco. Posteriormente nos regaló el danzón Mazatán, Danilo Gutiérrez. Ahora en Semana Santa me tocó ver los judíos, que son muchachos que andan vestidos de mujeres, con máscara. ¿Esa tradición es reciente o ya tiene muchos años? Bueno, esa tradición la trajo aquí el padre Adrián Rentería Figueroa. Él la trajo cuando se vino a ordenar aquí a Mazatán. Por ahí ya tiene aproximadamente más de 30 años que vino aquí a Mazatán esa tradición. Y la fueron cultivando nuevamente. Ahora ¿De dónde la traería? Pues él es de Guadalajara. Él es de Guadalajara, de una parte de Guadalajara, exactamente no sé de dónde, pero él es tapatío. Y aparte del padre Adrián, ¿qué otros personajes habrá así en el imaginario mazateco? Pues hay personas, ¿verdad?, que nos acordamos de los que nos recordamos, pues, de los presidentes, mejores presidentes que fueron de Mazatán, fueron don Porfirio Aus y Garraf. ¿Por qué? Porque él nos trajo lo más primordial a Mazatán, que es la luz eléctrica, el drenaje y la carretera. Aunque posteriormente la pavimentó don Ranulfo González Garroa, pero ya él fue el primero que trajo esas cosas. Lo único que le recordamos a él, o sea, la gente se puso contra de él y un gran problema porque él era evangélico y no dejó salir los 3 años en la tradición de Mazatán. La ida a las Conchitas. Eso ni menos, no, lo oído de la Conchita era una historia anterior, desde ahí él la paró. Entonces se volvió a revivir nuevamente la historia cuando vino el padre Adrián, en 1988. Entonces se volvió a reabrir. Los enmascarados terminando, él no dejó salir los enmascarados 3 años y tampoco paró esa tradición que había de ir a traer a la Virgen de allá. Y esa ya no la volvieron a abrir hasta que vino el padre. ¿Qué año sería? Perdón, el padre Adrián, en 1988. Fue que se volvió a hacer la tradición esa. Es como del 84, 85 hasta el 88 que no se permitió. No, dilató muchos años. Fue en 1964, 65, 66 que estuvo el Porfirio Aus de presidente. Fue en los 60 que él estuvo. ¿Te imaginas? Fueron más de 20 años que ya no se había hecho esa tradición. Pero sí se hacía, pues nosotros platicando en eso, como pertenecemos a una hermandad de la iglesia, le recordamos al padre Adrián, pues lo vamos a hacer. Y quedó tan bonito que ahora ya no son cientos, son miles de personas que acompañan esa procesión. Que ahora ya la iglesia es un santuario. Ya ahora la iglesia es un santuario. O sea, desde 1976 la iglesia alcanzó el grado de santuario. Lo único que no lo habíamos seguido fomentando porque pues en 1968, un 13 de septiembre a las 4:20 de la mañana, hubo un terremoto aquí pasó en Mazatán y destruyó parte de la iglesia. La hizo pedazos. Lo milagroso fue que donde estaba la cúpula de la Virgen no le hizo nada. Entonces se sacó a la parte de atrás a la Virgen y se empezó la construcción. Ahí está en la entrada de la iglesia, está donde ya está nombrado, desde ese entonces está nombrado lo que es hasta ahorita el santuario, que lo volvieron a reconocer nuevamente como santuario en el 2004. En algún texto encontré yo que había un historiador acá en Mazatán, no recuerdo su nombre, pero te ven así como un personaje también representativo de aquí de Mazatán. Rito Raúl Villalobos Saturno. Rito Raúl Villalobos Saturno. ¿Qué me puede decir de él? Pues una persona que también se dedicó igual que yo, somos de los mismos familiares. Él era hermano de mi padre y él me ayudaba y yo lo ayudaba también a ver todas estas cuestiones, ¿verdad?
Hay un bonito libro, te lo recomiendo, ojalá lo encontraras por ahí, alguien que lo tuviera, que se llama, pero lo quitó el gobierno porque no le conviene, ¿verdad? Lo quitaron. Entonces se llama Soconusco en la historia. Es un buen libro donde explica también parte de todo lo que es el Soconusco. Y ahí habla de Mazatán, sus linderos, dónde y cómo llegó. A lo mejor así fue como le nació a usted el amor por la historia también. Sí, me nació la historia por eso, porque precisamente, pues mi abuelo él nos platicaba pues las cosas de aquí, de Mazatán, le gustaban a él, recordaba, él fue 2 veces presidente, pues únicamente con tercer año de primaria llegó hasta fundar la escuela José María Morelos y Pavón, aquí a tu servidor, precisamente el año pasado, al aula de ahí, un aula de la escuela, o sea, la biblioteca, le pusieron mi nombre, porque cuando yo estudiaba ahí, cuando me daban una tarea de los animalitos y todo, tuve la oportunidad de hacer un cuento y mandarlo a la Secretaría de Educación Pública en 1983. Lo mandé y salió publicado. El cuento se llama, a lo mejor tú como estudiante lo leíste, en tercer año salía, decía, o dice pues ahorita, se llamaba El tío Conejo y la milpa, donde platicaba sobre eso. Hoy se llama, porque lo quitaron, como hubo, según ellos, pero hubo mucha demanda que le pedía a la gente que por qué habían quitado ese cuento, y yo le puse, porque no estaba registrado como un autor, le puse el seudónimo del Mazateco. Y sí apareció ahí, Cuento Mazateco, decía, o dice en el libro, tengo yo el libro, me lo mandó la secretaría. Ese libro, me lo mandaron más agradeciéndome de que que yo siguiera escribiendo. Pero pues me decían que fuera a la secretaría hasta México a inscribirme, para allá como un autor. Por mi discapacidad no pude ir. Entonces no se pudo. Pues no se pudo, o sea, al menos que ahorita que ya está con la culta, ¿verdad? No lo he intentado, la verdad. Vamos a tratar de ver si pudiéramos pedir un apoyo, ¿verdad? Para seguir escribiendo, porque tengo esa cualidad de poder escribir cuentos, poder escribir alguna cosa, y me gusta rescatar tradiciones todavía. En el 2014, el año pasado, se formó una asociación que se llama Fraternidad Mazateca, y ya, ahorita sí ya registramos y me pusieron ahí como coordinador general de las costumbres y tradiciones de Mazatán, ya ante un notario. Ya se notarió esa asociación. Me gustó porque fue el primer año, ya empezamos nosotros a ver qué se hace, nos empezaron a tomar, vinieron los de Conaculta, se llevaron parte del historial de aquí de Mazatán y a preguntarnos sobre las cuestiones, ¿verdad?, que hemos visto. Los usos y costumbres me llamó mucho la atención de eso. Sí. Me gustaría que me hablara un poco de la gastronomía y luego que me hablara sobre los esfuerzos que se han hecho por fomentar la cultura, si hay un fondo para ello, o si no existe, o si se quiere hacer. Bueno, mira, aquí como las tradiciones nacen del pueblo es el que apoya. Nosotros cuando empezamos, después del recorrido, vamos a hablar directamente ahorita de los enmascarados. Cuando hacemos eso, el recorrido, pedimos un apoyo a la presidencia municipal. Apenas nos da su granito de arena, porque tú sabes que ahorita las cosas andan muy grandes, se gasta bastante. En este año apenas nos aumentaron a 8,000 pesos el gasto para un gran convivio de tantas gentes que salen. Y aparte los familiares que nos acompañan. Es muy bonito, ¿verdad?, que también incrustaras ahí los enmascarados, por ahí tenemos material. Si te interesaría, también tenemos el día que salen, cómo se visten y todo. Está muy bonito, ¿verdad? Y después del recorrido se hace una fiesta acá, una tradición. Ya se hizo, ¿verdad? Donde todo el mundo empieza a platicar, cómo les fue, cuando el año pasado a mí me seguí una muchacha, por seguirla siguiendo me caí, me salió una chuchada. Bueno, hay una cosa tan bonita, ¿verdad?, que escucha uno, al mismo tiempo se divierte uno con todo lo que platican. Y eso llama la atención para ir recabando y darle más, fomentar más la alegría, tanto con los niños como los papás de los niños. Eso es bonito, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo demás, aquí un apoyo que tengamos, lo único que nos apoya la gente, nos manda que un paquete de vasos, que unos mandan cucharas, otros ya tienen la tradición de regalarnos tantos kilos de tortilla, por decir a Vilio Villarreal Morga, el dueño de aquí de la red de Chiapas, él nos apoya con 80 kilos de tortilla. Ya de él nació, dice, yo cada año iba primero 20, de ahí otro fue aumentando, donde vio el gentío que no alcanzaba,
ahora ya nos mandó 80. Y todavía no nos alcanza, tenemos que pasar el sombrero con toda la plebe. Miren, manito, para que comamos todo. Y la gente no te dice que no, porque saben, lo están viendo, porque es para todos, ¿no? La fiesta es del pueblo y es para todos y todos la disfrutan. Por el pueblo y por el pueblo. Por el pueblo, exactamente. La gastronomía, ¿qué come el mazateco? Bueno, lo más importante, ¿verdad? Que aquí en Mazatán la gente que, si te ves, Mazateco dura, aquí está durando de 80, 70, 90, hasta hay personas que mueren de 100, 105 años. ¿Por qué? Porque nos alimentamos todavía del chipilín, la hierba, comemos animalitos del monte, se le llama, ¿verdad? La iguana, el tlacuache, el puercoespín, se comen de toda variedad, ¿verdad? ¿Dónde se consigue venado? El venado, pero ya es muy esporádico, ¿verdad? Y más lo cuidan, que no está prohibido, ¿verdad? Pero sí, hay gente que todavía medio come algún su venadito por ahí. Sí. Pero aquí en Mazatán se terminó porque era tierra de venados. O sea, nos platicaba mi abuelo, ¿verdad? Que en el río llegaban los venados, todavía se les daba la dicha de escoger, no, este no, porque está muy chiquito, está el más grande. Y es más, mataban al barraco, decían ellos, no mataban a la hembra para que se siguiera la producción. Vamos a matar a estos haraganes, los más grandotes, el que estaba más cachudo. Entonces, pero ahorita ya son los cuernos. Los cuernos, ¿verdad? Sí, exactamente, no los que le ponen a uno, sino ahorita. Sí. Seguimos, ¿qué otras cositas te gustaría saber? Bueno, digamos, las bebidas. Pues las bebidas de aquí de Mazatán eran precisamente todavía el patente de lo que dice Venecia, era de don Agustín Bon, el papá de los Bon Cigarro. Y ahí se dice hecho en Mazatán, aunque ya no lo hacen en Mazatán, todavía es el trago Venecia. Tenemos ese orgullo de que diga ahí, sin que sea, ese era el trago tradicional, ¿verdad? Que lo ponían, o sea, todavía le metían otras cositas, que era la ruda, o ya sea la cascarita de naranja. Esos eran los curados de ruda o de naranja, y lo daban en los velorios, lo daban en las fiestas, y todo eso era la bebida tradicional. Posteriormente vino la caguama y la cerveza. Tepache. El tepache, sí, el tepache que se hacía. Que lo preparan con panela también. Sí, también. Los panes, tamales. Los tamales pues hacen de todo tipo, ¿verdad? Yo me fui de aquí hace como 12, 13 años, pero nunca me tocó tomar champurrado, y ahora que regreso veo que en las calles venden champurrado. Es que antes le decían a tu leche, aquí en Mazatán. Que también ahora ya es otro, el champurrado ya lo trajeron también del otro lugar, hay unas personas que han viajado y lo han traído, pero ya de ahí el atuleche también, que lo hacían con leche y lo condimentaban con el coyol, lo que tiene adentro del coyol, el árbol de coyol. ¿Del árbol de coco? De coyol, es otro tipo, esa parte, es da por ramiguetes, se lo da una bolita así, que habían en los potreros, habían así. Pero ya no hay, pues lo han tirado mucho, lo han sacado de sus parcelas las personas, porque ya se han sembrado otra variedad de frutales, ¿verdad? Aquí en el Soconusco se vocea, es decir, se habla de voz, apurate, caminale, y en otras regiones no. ¿Y qué palabras recuerdan típicas de acá? Pues, de las expresiones de aquí todavía recordamos algunos de nuestros ancestros, ¿verdad? Que dicen... Ya viene por ahí Todo Santo, vamos a comer el ayote. El ayote es la calabaza. Entonces también dice, bueno, apurate vos. Fíjate que tenemos que ver la manera de cosechar el whisky. No es el whisky, es el chayote. Son palabras mames, pues, que se las transformaban, ¿verdad? Mame era un grupo indígena, ¿no? Exactamente, de esta región. De esta región, que vinieron a estacionarse aquí en Mazatán. Ellos le pusieron el nombre de Mazatán, que quiere decir tierra de venados. Yo participo en una radio argentina, y ellos también dicen palabras que yo a veces no comprendo, sí. Pues. Y a veces comparto videos con ellos, y por eso sí, no, aparte pues, dice, no, me duele la canilla. La canilla es el pie. El pie, exactamente, la rabadilla, también en la espalda, pues, me duele la rabadilla, son palabras, mi hijo se está muriendo de un pasamiento tremendo. Sí, diarrea. Es la diarrea, exactamente, son palabras que todavía el mazateco a veces la usa, y no le entendemos, pues, pero nosotros le hemos dicho a la gente, a los niños, cómo y de qué manera hay que interpretarla.
porque son todavía gente que en la casa no tuvieron estudio y aparte se ve, perdón, el signo de admiración de Mazatán, el hombo, pues es un signo de admiración, Sí. donde se está admirando a la persona. Pues se ve cuando dicen Ese ya es lo huevón del lombo. Sí, pues al poquitillo de... el apoco. El poquito, sí, pues cuando O sea, dice... que viene gente de otras regiones. Ese ya no dice el completo, sino que lo dice incompleto. Va a decir, hombo. En el 2002, 2003, cuando estaba en la prepa... Sote también. ¿El cuál? Sote. Sote. El culo de la mujer. Para que quería saber, pues, mira qué sote tan bonito allá, dice la plebe. La plebe es el conjunto de El personas. conjunto de personas, Sí, sí. porque, por ejemplo, en Sinaloa la plebe es una mujer. Ah. Los plebes, las personas. También la palabra que dicen aquí cuando el mazateco dice la cachimba, dicen. También en otros lugares no la mencionan, Sí, pero no saben qué cosa es. Sí. El mampo. Ajá, es También, el homosexual. el homosexual, exactamente, nació a saber de dónde, pero ahí lo buscan pues la gente, ¿verdad? Le iba a comentar que en el 2002, 2003, cuando estudié la prepa aquí en Mazatán, me tocó hacer una investigación sobre el mestizaje y descubrí que venían gentes del resto de Chiapas, del resto de México y de Centroamérica. Por ejemplo, venía gente de San Cristóbal, de Ocosingo, y venía gente de Oaxaca, como los Juches. Entonces aquí en Mazatán tenemos comunidad de Juches, comunidad de chinos, comunidad de guatemaltecos, salvadoreños. No sé si le tocó a usted platicar alguna vez con los chinos. Sí, platicamos. ¿Qué ¿verdad? recuerdos tiene? Pues lo bonito es de que ellos vinieron en los años 20, ¿verdad? Vinieron aquí a Mazatán, que salieron ahí en aquel entonces se llamaba San Benito, el puerto, ¿verdad? Se llamaba Puerto Chiapas. Puerto Chiapas hoy, antes se llamaba San Benito, después le pusieron Puerto Madero. Y ha venido cambiando los nombres, salieron ellos ahí en una embarcación y vinieron a dar a San Simón. Y ahí se vinieron caminando para acá y aquí radicaron, ¿verdad? Pues eran puros hombres. Ahí venían los que decimos, ¿verdad? Venía Agustín Bon, venía Santiago Au, venía Porfirio Au, Aulau, apellido, Aulau eran su apellido de ellos. Vinieron unos hermanos que venían, ¿verdad? El Porfirio también, el mero Porfirio era el mero chino, y después salió Porfirio Au, pero el mero chino se llamaba Porfirio también. Y ahí vinieron los chivos. Hicieron un nuevo Mazatán, Un nuevo Mazatán, exactamente. Vinieron y se ubicaron. Y como todo chino es muy vivo, todas las esquinas del Mazatán las fueron comprando. Con el dinero que traían las fueron comprando y se establecieron con un negocio, ¿verdad? Que hoy ya empezaron a venir también los chinos, pero ya con la comida. Y antes trajeron los primeros negocios que era de ropa y de tiendas, todo lo trajeron aquí. ¿Comerciaban ellos café? No, ellos comerciaban de todo, maíz, empezaron a comprar el maíz, la producción aquí de los mazatecos, y el tamarindo, lo empezaron a mandar a la China. Entonces el tamarindo para ellos es sagrado, allá no hay pues. Entonces lo mandaban para acá y ya después se quedaron otras personas, entre ellos Rito Raúl Villalobos, a comprar con su papá Candelario Villalobos, empezaron a comprar y su hijo ahora compra solo el ajonjolí. Después compraban la copra, que era el producto del seco de lo que es el coco. Había mucho coco aquí en Mazatán, ahorita ya nomás porque van a tomar su coco. Para el mal de orina es que lo usan nomás ahorita. Ya nomás, y ahí ya no hay gente que sus parcelas las llenaban de coco porque lo compraban en bola y lo compraban para la copra. Entonces había comercialización del coco. Me tocó una vez a mí que todo el agua la tiraban y nomás conservaban lo que le llamamos carnaza. Eso era para la copra, la famosa copra que la usaban para el jabón, el champú y todas las cosas. Pero esa ya la exportaban y la mandaban a México. Por ese lado son los chinos. ¿Los Juches qué aportación? Los Juches vinieron directamente con la carpintería. Ellos trajeron la primera forma de cómo enterrar a los difuntos aquí en Mazatán. Trajeron los cajones, porque antes los envolvían en petate. Sí, al difunto lo envolvían en petate bien envueltito y lo enterraban. Lo amarraban bien de arriba. Así como lo hacen ahora que los amarran y los tiran, pues, pero en ese tiempo los enterraban bien. Entonces, con su petate, porque eso ya se vendía. Y ya después vinieron los Juches y ellos empezaron a hacer lo que es los cajones de madera. Ellos lo hacían, enseñaron al mazateco, que todo mazateco después guardaba sus tablas, para cuando ya iba a morir un familiar, sacaban sus tablas. ¿Quiénes serían los primeros Juches? Aquí de los que viven aquí por los Morelos. Fueron los señores que vinieron primero aquí a Mazatán.
Ellos fueron los primeros juches. Vinieron porque tú sabes que Mazatán era el primer productor de algodón y venían a la pizca de algodón. Ellos venían a la pizca de algodón y se quedaron varios aquí. Los jóvenes se quedaron. También la familia, sí, la familia de nosotros, también los primeros juches fueron precisamente la familia de Villalobos. Ellos vienen del Istmo de Tehuantepec. ¿Su familia? Mi familia es de allá del Istmo de Tehuantepec, Pablo Villalobos Regalado y su hermano Samuel y Manuel. ¿Qué otros? Ellos vinieron de allá porque ellos no vinieron con otra cosa, ellos nos trajeron la música aquí en Mazatán. Todavía hay conjunto de los Villalobos que se llama. De Marimba, Manuel Villalobos eran sus hijos, todos las tres quedaron. Y ellos vinieron aquí porque antes don Abilio Villarreal de la Rosa, él iba a traer allá a Oaxaca, iba al Istmo de Tehuantepec a traer la famosa banda para la feria. Y ya se quedaban aquí. Y ya los jóvenes cuando menos consiguieron novia ya no se fueron, se quedaron aquí los Villalobos. Ahí nacieron, de ahí vinieron los López, que son los muchachos estos que trajeron la carpintería. ¿Qué aportarían los guatemaltecos? Pues los guatemaltecos vamos a hablar, ¿verdad? Que aunque muchos no queremos, pero sí sabemos de gente muy importante. Pongamos Manuel Cintalán, él venía de Guatemala, el papá de los Cintalán. Él construyó, dirigió el templo de aquí de Mazatán. Y ahí vinieron también otros más, José Fuentes, el papá de los le decíamos nosotros de cariño Chepe Fuentes, al tío. Él definitivamente lo que trajo también aquí la carpintería. Él vinieron de albañiles del templo de la Virgen. Pues fíjense que allá en Aquiles Saldaña, aquí en Mazatán, mi papá también hizo mucha familia, los Escobar, y dice que su mamá de él era de Quetzaltenango, de Guatemala también. Entonces, como que toda esa unión de razas, si se puede decir así, ha creado el Mazatán que tenemos hoy día. Es que Mazatán es una tierra donde todo el mundo es bienvenido. Tenemos gentes que vinieron de otros lugares, pues, vinieron por decir don Rafa, Pelo Sucio, que le decían, trajo la primer tortillería a Mazatán. Entonces trajo las ruedas de fortuna que nosotros como niños nos divertíamos, pero no era de motor porque no había luz. Él le daba vueltas donde se cansaba, caía a veces el viejito donde andaba con nosotros en la ruedita de caballito. Cuando le agarraba la viada, decían ellos, pues, se caía y nos dejaba dando vueltas a nosotros. Fue el primer que vendió chocomil aquí en Mazatán. Nosotros no sabíamos ni qué. Por cierto, hay una anécdota tan bonita cuando ya en 1965 pusieron la luz y que le dice el don Rafa, le dice doña Hortensia, se llamaba su esposa. Ella despachaba los jugos y los chocomil. Y llega un novio, un mazateco con su novia y le dice, me da un chocomil, y queriendo quedar bien con la novia. Y le dice, me da un chocomil. Papito, no hay luz, aunque sea en oscurito me lo das. la ignorancia se volvía tradición, pues una cosa tan bonita, ¿verdad? Porque él de todo modo lo quería su chocomil, pues no sabía que la máquina que tenía ellos se manejaba con luz. Por eso salía todas esas anécdotas, ¿verdad? Esas son anécdotas de aquí de Mazatán. ¿Y leyendas, cuentos de aquí? Pues las leyendas, como te digo, ¿verdad? Aquí en Mazatán nos hablaban del sombrerón, nos hablaban del calejo. Que habían gentes que, pues, por medio de la lectura usaban oraciones y según se hacían animales. Más conocido el calejo y la marota que le decían. La marota o el coche, pues, esa le decían a la hembra del coche, le decían la marota. La marota con frenes, porque como andaba todo el tiempo bujando, le decían con frenes. Y el famoso calejo, pues, y aparte de eso, que en esta calle principal se veía pasar por ahí la carreta sin gente. Esa era la leyenda, ¿va? Donde dice que el que la llegaba a mirar al que iba manejando, o moría él o moría su familia. Por eso nadie se levantaba a ver la carreta que iba sonando, pues, pem, 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 pem. Yo cuando le pusieron piedra ya al Jacoma. Bueno. Entonces viene y eso era lo que nosotros veíamos sobre eso. Sí, precisamente. Me imagino que esas historias se contaban más cuando en la noche. Bueno, mira, había unas veces aquí nosotros, como no había luz, no existía la luz, en esta hora, la hora de 6 a 7, nosotros lo que hacíamos como niños,
era jugar al encantado, los que estaban buenos, jugar el pisquiligaña, jugar las tinajitas, costumbres que ya se han ido terminando, pues. Y pero no había gente, o los niños no eran pervertidos, pues, como hoy, ¿verdad? Que jugaba uno las escondidas. Entonces, cuando escondía uno al que encontraban, pues ya se quedaba otra vez para agarrar al otro, y así iba, ¿verdad? Una cadenita. Y después de las 7 de la noche se reunía uno, ya los más jóvenes se reunían y empezábamos a contar cuentos por vueltas, ¿no? Agarraban el más grande, el que estaba más grande de la plebe, ahí contando, ponía las reglas. La regla era de que tenía que agarrar una botella de aquel entonces, de la que dejaban vacías del aguardiente. Todo era vidrio, no había plástico como hoy, todo venía en vidrio. Le daban la vuelta y al que le tocaba la punta decían, bueno, vamos a hacer esto, hoy vamos a contar cuentos de derecha a izquierda, y al que le toque, ¿cómo quieren ustedes? ¿El de derecha para derecha o izquierda? Derecha, el que ganaba la mayoría, bueno, a la derecha, Tocaba la punta de la botella, bueno, ahí empezaba a la derecha, para acá. Y si tocaba la otra punta, le tocaba para el otro lado. Empezaba uno a contar cuentos. Y ellos nos platicaban cuentos de todo tipo, ¿verdad? Y el que no contaba el cuento, agarraban y lo agarraban uno del pie y el otro de la mano y lo hacían caballo. O sea, lo montaban, lo empezaban a talonear hasta que decía el más grande, bueno, ya déjenlo ya. Y ya lo expulsaron del club a uno. Ya le decían a uno, bueno, este ya no puede escuchar porque ya no tiene, porque no contó su cuento. Entonces, uno trataba de contar un cuento, aunque fuera cualquiera o inventado. Esa era la tradición de aquí. Y ahí venían las leyendas que nos venían platicando los antepasados, cómo le hacían para dominar al cadejo, cómo le podían hacer para cuando le salía por ahí el sombrerón, que le hablaban del sombrerón, de una persona que lo veían a caballo, pero no era del lugar, no se sabía ni de dónde venía, pero usaba un sombrero grande y venía con su caballo muy elegante, ¿verdad? Que aquí nada más habían caballos criollos, y en ese entonces dice que la gente que lo vieron con caballos muy bonitos y grandes, elegantes el caballo. Ese era el famoso sombrerón, la leyenda del sombrerón. Muy interesante. Un mensaje que le gustaría a usted darle a las generaciones que vienen. Bueno, lo bonito que me gustaría a mí es de que preservaran nuestras tradiciones, que no terminaran las costumbres de Mazatán, porque lo más lindo que hemos perdido nosotros muchas veces es de que antes, cuando alguien fallecía, todo el mundo salía a buscar la vida, le llamaban, o sea, salían a iguanear, o salían a buscar armado, o a matar algún animalito, y todo eso lo metían para que le dieran de comer a la gente el día de la novena. Hoy no, hoy ya tiene cada quien, va a desenvolverse como puede, ¿verdad? También cuando construían las casas, esa costumbre también ya se perdió, ¿verdad? Que todo, dame la mano, manito, a parar mi casa. Y todo el mundo llegaba a parar la casa. El dueño de la casa lo único que hacía era dar comida. La comida, fuera frijolito, fuera lo que fuera, pero era bonito. Frijol negro. Frijol negro con su famosa sopa, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegaba y hasta ahí comía uno sabroso. Y así el que tenía más o menos le ponía su poquito de carne también. Eso era lo que te daba. Cuando ibas a sembrar tu milpa, todo el mundo te daba la mano, el vecino te daba la mano y decía, ¿cuándo vas a sembrar tu maíz, manito? Tal fecha, vengo a ayudarte. Y llegaban a ayudarte con su macana, y ellos llevaban donde iban a meter su guacal o su pumpo, le quitaban el pedazo de pumpo, y ya le abrían aquí para andar su maíz y ya iban sembrando, ¿verdad? Y era bonito, ¿por qué? Porque todo ese mismo conjunto de personas, cuando ya había elote, decían, vamos a calentar la milpa. Vamos a calentar la milpa, y hacían hervidera de los primeros maíz, y ahí venía el famoso también a hacer el atol, el peite de elote, también era muy tradicional. Ya se terminaron las costumbres, la que siembra, mete su máquina y se acabó y vendió su maíz. No invita ni al chupatol, antes decía una tradición que la mejor mazorca se la llevaba uno a la Virgen para que le echara, al otro año le echara a uno la bendición. Todo eso queremos, ¿verdad? Ese es el mensaje que les mandamos, que si pueden o si podemos seguir adelante preservando nuestras costumbres y nuestras tradiciones, lo hagamos. Y si podemos tocar puertas con el gobierno, te pedimos, ¿verdad?, que nos ayudes también a que esto se difunda, no solamente que quede aquí en Mazatán, que se difunda, que nuestra gente vea de que
que necesitamos nosotros. Este pueblo es de muchas costumbres y muchas tradiciones también que queremos rescatar. Pues gracias, don. Bueno, muchas gracias por haberme tomado en cuenta, pues yo la verdad no me esperaba esto bonito y te agradezco de antemano, ¿verdad? El gran momento que me hiciste recordar, hiciste volver mi mente muchos años atrás, y que bueno, me da alegría, ¿verdad?, de compartir esto contigo. Gracias. Pues muchas gracias.